los pediatras les veo hoy, porque les vemos allí todos preparados, pues empezamos. O sea que buenos días a todos, buen día a Tom. Hoy en la plataforma de formación de diagnóstico y tratamiento por imagen tenemos la sesión de correlación a clínico-radiológica con los compañeros de pediatría como último jueves de cada mes. Y tenemos a Carla Cadenet de radiología y a Víctor, que es residente de pediatría, que nos van a presentar unos casos sobre tuberculosis pulmonar. Sí, cuando queráis, chicos. Buenos días, muchas gracias Noemí por la presentación. Yo soy Víctor Lago, residente de pediatría, y junto con Carla Cadenet comenzaremos la sesión sobre tuberculosis pulmonar en el paciente pediátrico. Para comenzar tenemos el caso de una lactante de 9 meses que consulta en su hospital de referencia por un cuadro de tos de meses de evolución asociando mucosidad y dificultad respiratoria. Inicialmente se orienta como bronquitis aguda con necesidad de oxigenoterapia, por lo que ingresa con tratamiento sintomático. El primer día de ingreso se inicia antibioterapia con ampicilina tras la sospecha de neumonía adquirida en la comunidad, y el 9º día de ingreso, tras un estancamiento a nivel respiratorio y un empeoramiento a nivel radiológico, se amplía el diagnóstico diferencial, cursándose unos estudios de IGRA resultando positivos y confirmándose microbiológicamente con un aspirado gástrico con una PCR positiva para Mycobacterium tuberculosis, comenzándose el tratamiento antituberculostático correspondiente. En los controles analíticos sucesivos se objetiva una hipertransaminasemia grave de hasta 7 veces el límite superior de la normalidad, por lo que se suspende el tratamiento a las 2 semanas de haberlo iniciado y se traslada a nuestro hospital para valorar la necesidad de estudios de extensión. Como estudios iniciales en la urgencia pediátrica de nuestro hospital se destacaba únicamente una leucocitosis de 22.000 con una hipertransaminasemia con una GPT 245, el resto de parámetros dentro de la normalidad. Se repitió en la muestra de aspirado gástrico, que a posteriori se informó con una PCR positiva para Mycobacterium tuberculosis con una baciloscopia negativa. La paciente estuvo hospitalizada durante un mes y una semana en nuestro servicio, reintroduciendo el tratamiento antituberculostático a la semana después de haberlo retirado por normalización de la función hepática, pero a lo largo del ingreso desarrolló diferentes complicaciones secundarias al tratamiento. Vale, radiológicamente, esta es la primera radiografía que tenemos de la paciente y, como vemos, presenta un patrón alveolar bilateral de predominio en el hemitórax derecho que borra la silueta cardíaca bilateralmente. Si nos fijamos en la placa lateral, vemos que el espacio retroesternal está preservado y que hay mayor afectación de los lóbulos inferiores. Finalmente, también, si nos fijamos en el mediastino, vemos que está engrosado y, aunque como veremos es difícil de valorar el mediastino en radiografía, sobre todo en pacientes pediátricos, por superposición de estructuras vasculares y mediastínicas, vemos como la línea paratraqueal derecha está engrosada. Como ha comentado mi compañero, una semana después empeoró y radiológicamente también se traduce esto con un empeoramiento del patrón alveolar que habíamos visto. Al día siguiente se le realizó un TAC donde se vio una afectación parenquimatosa pulmonar bilateral con consolidaciones que predominan en lóbulos inferiores, como hemos comentado antes, presentan broncograma aéreo y después también se vio en la ventana de partes blandas múltiples adenopatías de aspecto necrótico en el espacio paratraqueal derecho, subcarinal y parailiar izquierdo. Se realizó también un estudio de extensión con una ecografía transfontanelar, 2 ecografías abdominales y un TAC craneal, que todos ellos fueron normales. Esta es la placa de 2 semanas después del TAC, que vemos una persistencia del patrón alveolar bilateral, y la última placa de la cual disponemos es esta, del mes de abril, que vemos una mejoría del patrón alveolar bilateral con una pérdida de volumen del hemitórax derecho.
El segundo caso corresponde a una adolescente de 11 años que acude a urgencias por un cuadro de fiebre de un mes de evolución asociando tos y mucosidad de 2 semanas. Previamente había completado 3 ciclos de antibioterapia sin resolución de la fiebre. Se cursa, por tanto, un estudio de una tuberculina que resulta positiva a la lectura de las 72 horas. En la urgencia pediátrica se realizaron diferentes pruebas complementarias en la que destacaba normalidad, excepto la radiografía que ahora la comentaremos, y la paciente ingresó para completar el estudio. Se obtuvieron 3 muestras consecutivas de respiratorias con baciloscopias positivas y PCRs positivas en Mycobacterium tuberculosis, y tras confirmar el diagnóstico microbiológico se da de alta a casa con aislamiento respiratorio y terapia antituberculostática correspondiente. Vale, la primera radiografía que tenemos es esta, donde vemos una consolidación en el hemitórax izquierdo, que si nos fijamos en la placa lateral está en el lóbulo superior y en la língula superpuesto la silueta cardíaca. Vemos como la proyección posterior anterior borra la silueta cardíaca y podemos intuir unas imágenes cavitadas. Se le realiza un TAC unas semanas después y vemos la afectación parenquimatosa con consolidaciones en el lóbulo superior izquierdo y aquí en la língula. En la parte más superior vemos como hay 2 imágenes cavitadas. Después también veíamos afectación de la vía aérea con un patrón de Trien-Bach, sobre todo en los lóbulos inferiores. Y en la ventana de partes blandas tenía múltiples adenopatías mediastínicas y si nos fijamos había unos ganglios parailiares izquierdos calcificados. Esto es sugestivo de una infección granulomatosa anterior y por lo tanto todos estos hallazgos del TAC, como comentaremos después, los ganglios calcificados sobre todo y la cavitación, son sugestivos de una TBC postprimaria. Y esta es la última radiografía que tenemos de la paciente, donde vemos que hay una mejoría de la consolidación y también podemos ver una pérdida de volumen del hemitórax izquierdo. Si nos fijamos en la placa lateral vemos como la cisura mayor está desplazada hacia anterior y en la proyección posterior anterior vemos el signo del pico yuxtafrénico. La tuberculosis es una infección causada por microorganismos que forman parte del complejo Mycobacterium tuberculosis. La transmisión se da a través de gotículas aerolizadas a partir de personas que presentan formas pulmonares o laringeas tras un contacto íntimo. Sabemos que dentro del ciclo de transmisión de la tuberculosis, el único reservorio existente es el ser humano. De ahí el intento de la OMS con su campaña en tuberculosis para intentar erradicar la infección a nivel mundial. La epidemiología se estima que se registran en torno a 7,5 millones de casos de infección tuberculosa latente en población pediátrica anuales y 1 millón de casos de enfermedad tuberculosa activa en la población pediátrica, suponiendo hasta un 10% de los casos del total de tuberculosis registradas a nivel mundial. Sabemos que esta incidencia afecta sobre todo a países del sur global, sobre todo al África subsahariana y al sudeste asiático, y respecto a la población pediátrica sabemos que la mortalidad es desproporcionadamente mayor a la población adulta. Esto se debe a que el diagnóstico supone un reto en pediatría y esto condiciona un retraso en el inicio del tratamiento. Además, esta mortalidad, un cuarto de los casos corresponden a coinfecciones con el VIH y si clasificamos por edades, el grupo etario mayoritariamente afectado serían entre la franja entre los 0 y los 4 años, en probable relación a que estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar formas diseminadas. Existen una serie de rasgos diferenciales de la tuberculosis en edad pediátrica respecto a la población adulta. La primera de ellas es que las manifestaciones clínico-radiológicas son menos específicas y esto se debe a que en repetidas ocasiones el cuadro puede confundirse con neumonías bacterianas. Esto lo que hace es retrasar el diagnóstico y, por tanto, también el inicio del tratamiento. Sabemos que las formas pediátricas habitualmente habitúan a ser formas paucibacilares. De este modo, la rentabilidad de los cultivos es bastante limitada, siendo positivos en menos del 25-40% de los casos, ¿vale? Y esto lo que hace es disminuir la sensibilidad de
de las pruebas tanto de los cultivos como de las pruebas microbiológicas de diagnóstico rápido. Esto se puede intentar, la rentabilidad de estas pruebas y podría intentar incrementar obteniendo muestras sucesivas en días consecutivos. En tercer lugar, los pacientes pediátricos presentan con mayor frecuencia que los adultos formas extrapulmonares. No obstante, la tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente en pediatría. En cuarto lugar, también existe una mayor tendencia a la progresión rápida tras la exposición de la enfermedad y esta tendencia a una progresión más rápida, como veremos a continuación, es inversamente proporcional a la edad. Y luego existen una serie de casos especiales. En primer lugar, tendríamos las formas perinatales. La tuberculosis congénita habitúa a ser secundaria a endometriosis maternas o bien tras la diseminación hematógena de la infección a través de la placenta, ¿no? De modo que las formas primarias afectan sobre todo al nivel del hígado o bien se infecta el líquido amniótico. De modo que el feto, cuando deglute el líquido amniótico, puede generar focos a nivel pulmonar o gastrointestinal. En el caso de la tuberculosis neonatal, afecta a neonatos entre las 2 y 3 semanas de vida tras una exposición respiratoria. Y la clínica simula una sepsis bacteriana o bien el cuadro de una infección vírica congénita. En segundo lugar, tendríamos las tuberculosis en el adolescente, que tienen la particularidad de que se asemejan más a las manifestaciones de la población adulta. Aumenta la proporción de casos de tuberculosis cavitadas y las reactivaciones de infecciones latentes y tenemos la particularidad de que en este caso existe un mayor riesgo de mala adherencia terapéutica. Y esta mala adherencia terapéutica conlleva un fracaso en el tratamiento. Y en tercer y último lugar, el paciente pediátrico con VIH. Sabemos que en estos casos la infección por tuberculosis tiende a haber un mayor riesgo de progresión a enfermedad activa, a reactivación de infecciones latentes e inclusive mayor riesgo de formas severas. Como vemos en la tabla de a continuación, el riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar activa sigue una distribución bimodal, con un primer pico de incidencia durante la época del lactante y en la infancia temprana y luego un segundo pico en la adolescencia, en probable relación con las reactivaciones de infecciones latentes. Y por otro lado, el riesgo de enfermedad diseminada es inversamente proporcional, y esto explicaría por qué en los neonatos existen unas tasas de mortalidad más elevadas. De este modo, a nivel clínico establecemos 3 categorías diagnósticas en cuanto a la tuberculosis pulmonar: una exposición cuando solo existe el antecedente epidemiológico, una infección tuberculosa latente cuando las pruebas inmunológicas resultan positivas y una enfermedad tuberculosa cuando a esto se le añade la presencia de manifestaciones clínico-radiológicas. En pediatría, el diagnóstico clínico es bastante inespecífico. Sabemos que la sintomatología habitúa a ser una tos crónica o persistente acompañada de un síndrome constitucional con una pérdida de peso o bien una letargia, una irritabilidad en el periodo de lactante y una fiebre persistente o prolongada no explicable por otras causas. En cuanto al diagnóstico inmunológico, tenemos dos pruebas clásicas, ¿vale? Ambas, y estas pruebas se basan en la respuesta del hospedador frente a la exposición a antígenos tuberculosos. La prueba de la tuberculina o la prueba del Mantux es una prueba in vivo que se basa en la administración de la inyección intradérmica del derivado proteico purificado, ¿no? Y se basa en una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Sabemos que esta prueba es positiva cuando alcanza un diámetro máximo de la induración de 5 milímetros en los casos en los que hay un contacto íntimo con un caso índice o sospechoso o paciente pediátrico con una sospecha de enfermedad tuberculosa, o bien en aquellos pacientes en los que existe una inmunosupresión o cuando hay una conversión de la prueba con una prueba previamente negativa. Y sabemos que la prueba se considera positiva a partir del 10 milímetros en el resto de los casos, independientemente del estado vacunal. Por otro lado, tendríamos los IGRA, los Interferon Gamma Release Assays, que como vemos en la imagen, se resume en una prueba ex vivo en la que se exponen linfocitos T
sensibilizados el paciente frente a antígenos específicos de tuberculosis. Esto es lo que hace, ¿no? El problema de la prueba de la tuberculina es que puede dar un falso positivo en aquellos pacientes con la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin, pero la prueba de IGRA, al ser más específica que la tuberculina, no corre el riesgo de dar falsos positivos en estos casos. El diagnóstico microbiológico, como había mencionado anteriormente, las formas pediátricas son formas pausibasilares, de modo que el diagnóstico microbiológico es bastante limitado en la edad pediátrica. Tenemos tres pruebas por excelencia. La primera es la baciloscopia, en la que se obtiene un diagnóstico rápido y sencillo de la infección, de sospecha, ¿no? En la que se pueden identificar bacilos ácido-alcohol resistentes. En el caso del cultivo para micobacterias, sabemos, ¿no?, que los cultivos son positivos en menos del 25 o 40% de los casos, ¿vale? Pero y además la otra desventaja es que pues pueden ser positivos a las 6 semanas tras la obtención de la muestra, pero tienen la particularidad de que ofrecen un diagnóstico específico, podrían permitirnos identificar la especie de la micobacteria y además se podría tener un perfil de sensibilidad de los fármacos de primera y segunda línea. Y por último, las PCRs, que por un lado es un diagnóstico rápido y detecta material genético de la micobacteria y además en algunos casos permite identificar el gen de resistencia a la rifampicina. Vale. El diagnóstico radiológico está guiado básicamente por tres tipos de pruebas. La primera es la radiografía, que es la prueba que se realiza más comúnmente. Es una prueba que es poco sensible y poco específica y conlleva una escasa concordancia entre observadores. Su uso principal es para el cribado. Los hallazgos que podemos ver en la radiografía, como hemos visto, es un engrosamiento del mediastino, que sería sugestivo de la presencia de adenopatías, aunque sobre todo en casos pediátricos se puede ver sobreestimado por superposición de estructuras vasculares y mediastínicas. Después también podemos ver una afectación parenquimatosa, sobre todo con consolidaciones. Y la diseminación hematógena de esta infección es lo que daría una enfermedad miliar, que se puede ver como micronódulos de entre 1 y 3 milímetros de distribución aleatoria, aunque por radiografía puede pasar desapercibido. Finalmente, la afectación pleural normalmente la veremos como un derrame pleural en radiografía. La ecografía se usa sobre todo para valorar la afectación pleural y parenquimatosa periférica, aunque también he leído que en algunos sitios se usa para valorar las adenopatías mediastínicas. Por vía supraesternal para valorar los espacios paratraqueal y aortopulmonar y por vía intercostal izquierda para valorar los espacios subcarinal y prevascular. Es una prueba que tiene un bajo coste, pero es dependiente del operador y la concordancia ya en este caso sería moderada. El TAC con contraste endovenoso es la técnica gold estándar para el diagnóstico, la valoración de complicaciones y el seguimiento del tratamiento. Como contraste tenemos que supone una exposición a la radiación y tiene un alto coste, pero tiene una alta concordancia entre los observadores. Con el TAC podemos valorar las adenopatías y la afectación de la vía aérea que conllevan, la afectación también parenquimatosa con consolidaciones y cavitaciones, como veremos, y finalmente también la afectación pleural y sus complicaciones. La tuberculosis primaria pulmonar, su manifestación más común es la presencia de adenopatías mediastínicas e iliares, sobre todo en la región paratraqueal y parailiar derechas. Normalmente presentan un centro de baja atenuación con un anillo hipercaptante a su alrededor, que es lo que traduce un centro necrótico con un tejido granulomatoso inflamatorio a su alrededor. Es más común en casos pediátricos que en adultos y a veces en la fase de resolución podemos ver el ganglio calcificado. La segunda manifestación más común es una afectación parenquimatosa, sobre todo con consolidaciones segmentarias o lobares. En el caso de la tuberculosis primaria no presenta predilección de lóbulos y la cavitación es poco común. Suele ser más común de casos de tuberculosis postprimaria y si pasa en una tuberculosis primaria es conocida como enfermedad primaria progresiva. La resolución de las consolidaciones es lenta, puede tardar hasta 2 años y pueden quedar opacidades residuales.
Las cicatrices parenquimatosas que quedan residuales es lo que se llama el foco tubérculo de Ghon, y si calcifican y están asociadas a ganglios mediastínicos calcificados ipsilaterales es lo que se llama el complejo de Ranke. La afectación pleural también es bastante común. Veremos un derrame pleural hasta en un 25% de los casos de tuberculosis primaria. Suele ser unilateral y es menos común en pacientes pediátricos. Puede complicarse con un empiema, que lo veremos loculado, con un engrosamiento pleural e hipercaptación. Y este puede complicarse con una fístula broncopleural, que nos lo sugiere la presencia de un nivel hidroaéreo en la colección, o también se puede extender hacia la pared torácica. Finalmente, en la fase crónica podemos ver un engrosamiento pleural con calcificaciones. La enfermedad de la vía aérea suele ser secundaria a la compresión de la vía aérea por las adenopatías que hemos comentado. Los hallazgos por radiografía suelen ser más bien indirectos, como atelectasias segmentarias lobares o neumonías posobstructivas. Y en el caso del TAC sí que veremos hallazgos más directos, como un estrechamiento bronquial con paredes irregulares, obstrucción infraluminal o compresión extrínseca del bronquio. En el caso, la tuberculosis postprimaria, pasa sobre la reactivación de la infección, o una segunda infección en casos de países ya endémicos por una cepa distinta de tuberculosis. En este caso, lo que veremos son consolidaciones, que aquí sí que tienen predilección de segmentos. Lo veremos más en segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores y en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. Aquí sí que suelen cavitar también. Puede ser una cavitación multifocal y con paredes irregulares y gruesas. Y también podemos ver un nódulo no calcificado solitario, que es lo que se llama el tuberculoma, que puede presentar pequeños nódulos satélites. Finalmente, pueden quedar cavidades residuales que predisponen a una sobreinfección bacteriana, fúngica o erosión de la vasculatura adyacente. La enfermedad de la vía aérea resulta de una propagación por vía endotraqueal de la infección. Los hallazgos por TAC suelen ser nódulos centrolobulares y el patrón de Trimbat que hemos visto en uno de los casos. Y tanto la afectación traqueobronquial como la afectación de la pleura es menos común en la posprimaria que en la primaria. La tuberculosis miliar es secundaria a una diseminación hematógena de la TBC y suele verse en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes pediátricos. Puede ocurrir tanto secundaria a una TBC primaria como una TBC postprimaria y conlleva una alta mortalidad. En el TAC lo veremos como micronódulos de entre 1 y 3 milímetros con una distribución aleatoria, es decir, subpleural y centrolobular. Y finalmente un apunte de los pacientes pediátricos. La forma más común es la TBC primaria, aunque en los adolescentes ya empieza a aumentar la incidencia de la posprimaria. La manifestación más común, como hemos dicho, son las adenopatías ciliares y mediastínicas y las complicaciones que conllevan, sobre todo de complicación de la vía aérea, pero también parenquimatosa. Y vemos que es menos frecuente la afectación pleural y la cavitación. De cara al tratamiento, en el caso de la infección tuberculosa latente, en la que obtenemos solo un diagnóstico con las pruebas inmunológicas positivas, tenemos la pauta clásica, que es la isoniazida de monoterapia durante 6 y 9 meses, o los nuevos regímenes basados en rifamicinas, en las que tenemos la administración de la rifapentina de forma semanal durante 3 meses, la administración diaria de rifampicina durante 4 meses o la administración diaria de isoniazida más rifampicina durante 3 meses. Sabemos que las pautas clásicas tienen las desventajas incluyen es que hay un mayor riesgo de hepatotoxicidad y la adherencia terapéutica es bastante baja, mientras que los regímenes basados en rifamicinas tienen la particularidad de que son más cortas y aumentan la adherencia terapéutica, pero las rifamicinas son potentes inductores del citocromo P450 y esto lo que conlleva es el mayor riesgo de interacciones farmacológicas, sobre todo con fármacos antirretrovirales.
Esto es una tabla que al final resume, ¿no?, un poco las pautas y las diferentes las dosificaciones en pediatría con las interacciones farmacológicas más frecuentes, ¿vale? Luego, en segundo lugar, tendríamos el tratamiento de primera línea de la enfermedad tuberculosa, cuando además de las pruebas inmunológicas positivas tenemos manifestaciones clínico-radiológicas. La pauta clásica corresponde a una primera fase intensiva con cuádruple terapia, con rifampicina, isoniazida y pirazinamida, más o menos etambutol, en función de factores de riesgo, ¿no?, del paciente. Sabemos que el etambutol debe añadirse cuando tenemos unas elevadas tasas de cepas resistentes a isoniazida, superiores al 4% en pacientes con VIH o en formas diseminadas. Y las dosis en pediatría corresponden a las continuaciones con sus respectivos efectos adversos habituales. Y luego una fase de consolidación de 4 meses en las que se utilizan rifampicina e isoniazida. Como habíamos dicho, ¿no?, la pauta clásica corresponde a un tratamiento de 6 meses totales, ¿vale? Y la OMS recientemente ha sacado unas nuevas recomendaciones de un régimen corto a raíz del ensayo clínico SHINE, que es un ensayo clínico multicéntrico, randomizado, no enmascarado, en la que se hicieron comparativas entre la eficacia, es un estudio de inferioridad, ¿no?, entre la eficacia del tratamiento con la pauta clásica y la pauta corta, en la que no se vieron diferencias significativas, por lo que este régimen corto está compuesto por una fase intensiva de los 3-4 fármacos de primera línea, seguido de 2 meses, con una consolidación de 2 meses con rifampicina y isoniazida, pero se deben de cumplir una serie de criterios de inclusión que tienen que ser una edad entre 3 meses y 16 años, que sean formas no graves de tuberculosis pulmonar, que incluyen una adenitis periférica, una adenitis intrapulmonar sin obstrucción de la vía aérea, una enfermedad pulmonar no cavitada y confinada a un lóbulo pulmonar sin afectación miliar, una vaciloscopia negativa y que la cepa sea sensible a los fármacos de primera línea. Sabemos, ¿no?, que en aquellos casos en los que tenemos formas multiresistentes o bien cuando la paciente pediátrica desarrolla complicaciones en fármacos de primera línea, tendríamos los fármacos de segunda línea. Los fármacos de segunda línea habitualmente incluyen entre 4 o 5 fármacos en la primera fase de inducción y que se suele ser de entre 4 y 6 meses y luego en la fase de mantenimiento hasta 3 fármacos. Las pautas en esa primera fase de inducción deben incluir necesariamente los 3 fármacos del grupo A, que incluyen quinolonas, bedaquilina más linezolid, más uno o 2 fármacos del grupo B, que corresponderían a la clofamicina o a antibióticos de la familia de las serinas, ¿vale? Y luego los fármacos de grupo C se incluyen en aquellos casos de tuberculosis extremadamente resistente. Y como último apunte, el tratamiento adyuvante. En el caso de la corticoterapia existen diferentes manifestaciones extrapulmonares que requieren tratamiento con corticoterapia, pero en el caso de la tuberculosis pulmonar, en aquella en la que hay una obstrucción severa de la vía aérea secundaria a una compresión extrínseca por una linfadenopatía o tuberculosis endobranquial. Aquí presentamos la bibliografía consultada y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a Víctor y Carla por la presentación. Nos habéis ilustrado con 2 casos muy bonitos, diferentes y aparte que refuerzan un poco, ¿no?, todas las explicaciones y la sesión que os habéis presentado posteriormente. Hay un par, bueno, la audiencia sabe que puede hacer las preguntas o comentarios a través del chat. Hay un par de comentarios. Primero nos dicen desde Guinea Ecuatorial, comenta que tienen a diario casos de tuberculosis intra y extrapulmonar desde la infancia, incluso en hijos de madre con tuberculosis con vaciloscopia positiva neonatal, o que tienen otra incidencia. Y aparte nos preguntan si el complejo de Ghon o de Ranke en la radiografía nos indica que hay lesión activa. No, o sea, precisamente el complejo de Ghon serían las cicatrices parenquimatosas que quedan de una afectación por tuberculosis que puede calcificar
y cuando se asocia a un ganglio mediastínico calcificado ipsilateral es el complejo de Ranke. Así que ambas afectaciones serían de una lesión crónica ya. Indica únicamente entonces, ¿no?, que han pasado la enfermedad. Sí. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, mientras tanto, yo os quería comentar del tema un poco a los ponentes y a Borja e Isabel, ¿no? Del tema del screening y del cribado. Claro, nos encontramos en que la afectación pediátrica es sobre todo ganglionar y la radiografía es complicada en estos pacientes, ¿no? Primero porque tienen el timo, ¿no?, como ha explicado Carla, ¿no?, es difícil, de otras estructuras vasculares, es difícil valorar el mediastino. Entonces, no sé si como ahora, últimamente, los TACs que están saliendo ahora, la mayoría podemos hacer estudios con muy baja dosis de radiación, en algunos casos muy similar a lo que es una radiografía de tórax. No sé, la pregunta era un poco si las guías iban cambiando, si se plantea en determinados casos hacer un TAC de screening en vez de solamente radiografía o cómo es, ¿no? Porque cuando hay afectación parencimatosa es más fácil, ¿no? Seguramente habrá también afectación ganglionar. Pero el problema es cuando no solamente hay afectación ganglionar, puede ser que no sea muy extensa y con la radiografía no seamos capaces de diagnosticarlo. No sé cómo lo veis. Hola. Hola, Buenas. Borja. Hola, Noemí. Bueno, el tema es que también quería también comentar este tema con los ponentes porque han hecho una exposición muy detallada del tratamiento, de toda la enfermedad en general, pero no han entrado mucho a comentar cuándo estaría indicado hacer un TAC o una tuberculosis, ¿no? Que es un tema quizá que también podríamos comentar aquí. Y ligada a tu pregunta, yo soy de la opinión que yo sepa no ha ido cambiando mucho las indicaciones. Sí que en pediatría, por debajo de los 2 años y ante mucha gente, indica, por lo que han comentado los ponentes, ¿no?, del riesgo de tener afectación y de una diseminación mucho más rápida, hacer un TAC, ¿no? Lo que pasa es que hacer un TAC también hay que decir, detectará más adenopatías, que pueden ser formas ITLs, ¿no? Entonces hay que adecuar el tratamiento también a los hallazgos, ¿no? Porque al ser más sensible también nos dificultará la interpretación y el tratamiento, ¿no? Entonces también juegan un papel muy importante, yo creo, la sospecha clínica y el contexto epidemiológico del paciente en el que se encuentra, ¿no? Para a la hora de indicar estas pruebas. No sé qué opinan el resto de ponentes y Isabel. Yo estoy de acuerdo contigo. Los protocolos están hechos en base principalmente a la radiografía de tórax, son clásicos y la verdad que exponerse al TAC, al final tienes la sensación de que habrá un sobrediagnóstico y que cualquier adenopatía que se encuentre será susceptible de darlo como tuberculosis ganglionar. Y entonces la verdad que entendemos la enfermedad latente, la infección latente en base a la experiencia con la radiografía de tórax y de momento creo que hay que seguir moviéndose así. También es verdad que el TAC solo es accesible en los países donde la incidencia de tuberculosis es más baja. Entonces, meter en el algoritmo y grandes estudios con TAC a nivel de concepto mundial, bueno, pues probablemente no sea realista. La radiografía de tórax es verdad que en menores, pongamos, de 3 años, bueno, es más complicada, pero yo creo que el TAC realmente hay que reservarlo para aquellos casos en que la radiografía de tórax es indeterminada, sobre todo porque lo que tenemos que responder, la pregunta si esa infección es activa o tuberculosis, si es enfermedad tuberculosa o no, si es activa o no es activa. Y entonces en esos casos yo creo que es donde está indicado realmente la realización de un TAC. Que hay que pensar también que serán casos que muchas veces necesitarán sedación
y porque son, ¿no?, el mismo grupo de pacientes que la radiografía nos puede dar problemas de interpretación, son los más pequeños y son los que necesitaremos en muchas ocasiones sedación, y también hay que valorar los riesgos de esta. Y decir que el TAC hay que hacerlo siempre con contraste, también con contraste iodado endovenoso para, como ha dicho la doctora, para poder identificar bien las adenopatías, sobre todo típicas de la tuberculosis ganglionar activa, ¿no?, con el centro hipodenso y con el ribete de captación periférica. Así que, bueno, no sé, yo creo que hay que seleccionar bien los casos para hacer el escáner, para hacer el TAC. Sí. Sí, De el hecho, handicap es este, ¿no? Perdona, di, Víctor. no, que de hecho hay algunos estudios, ¿no?, que analizan, ¿no?, el cribado con radiografía de tórax versus TAC, y sí que es cierto que no hay modificaciones de cara a la supervivencia, ¿no? Eso a nivel práctico. Y luego que también, ¿no?, pero sí que es cierto que algunos estudios recomiendan el cribado basado en factores de riesgo, ¿no? Pues, por ejemplo, si tenemos un paciente con VIH, pues ir a buscar la tuberculosis, por ejemplo, hacer el cribado de la tuberculosis. Sí, porque el hándicap es que son pacientes que necesitarán seguramente sedación, la disponibilidad para hacer sedación, ¿no?, en el día a día, pues a lo mejor es un poco más complicada, ¿no? Y a lo mejor sí que es verdad que hay que seleccionar qué casos vale la pena, ¿no?, ir un poco más allá y no quedarnos tranquilos solamente con la radiografía. Yo quería hacer un comentario también que se ha pasado quizá por alto. El tema de los niños muy pequeños, que yo he comentado de que probablemente en estos niños se beneficiarán más de hacer un TAC, ¿no?, por la dificultad de interpretación de la radiografía y por el riesgo de presentar formas más agresivas. Pero también hay que ver que hay que comentar que los niños menores de 12 meses hay que hacer un estudio de extensión, ¿vale?, por el alto riesgo que tienen, y hay que hacer una prueba de imagen, aparte de la punción lumbar, hay que hacer una prueba de imagen a nivel del sistema nervioso central, que en el caso que nos ha comentado, en el primer caso de la sesión, se hizo un TAC por las dificultades técnicas de sedación, porque era un niño que necesitaba oxígeno, estaba justo, era un niño a nivel clínico que preocupaba mucho, pero que el TAC craneal sin contraste no es la prueba de elección para realizar en un paciente que sospecha una tuberculosis meningia. No sé si queréis comentar algo al respecto. No, totalmente de acuerdo. El TAC de cráneo simple, justito para las infecciones. Sí. Al menos hay que poner contraste siempre. No hay más preguntas. Sí, No sí, sé estoy de si acuerdo queréis también. hacer algún comentario final, y si no, doy paso a Víctor que haga las conclusiones. Muy bien, Noemí, pues no, para finalizar solo quería agradeceros la participación a Borja, Isabel y a ti, Noemí, también, y sobre todo a darle la enhorabuena a Víctor y a Carla, ¿no?, por la excelente revisión que han hecho de dos casos interesantísimos, diferentes, y que tenían cada uno sus hallazgos, su particularidad, y además nos ha servido para revisar perfectamente pues todo, ¿no?, desde el diagnóstico al tratamiento, cómo hay que orientar una entidad clásica pero totalmente vigente, ¿no?, como habéis dicho, y que tiene sus dificultades diagnósticas, incluso también en cuanto al algoritmo, ¿no?, con esto diagnóstico tal y como introducía Borja y como habéis discutido, ¿no?, de hasta qué punto la placa de tórax tiene sus limitaciones, pero sigue siendo la piedra angular en el diagnóstico, la prueba de imagen de inicio, por motivos de disponibilidad, también por motivos de dosis de radiación y también por motivos de logísticos a la hora de niños pequeños tener que sedar a los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ha sido una sesión muy interesante, hemos aprendido todos muchos, y no sé si queréis añadir algo más. Si no, pues damos la sesión por finalizada y nos vemos en la siguiente sesión. Que vaya muy bien. Muchas gracias y buen día a todos. Que paséis buen día. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós, buenos días.